Muy buenas noches, mis queridos amigos y amigas que hoy nos acompañan en esta nueva edición de su programa Fe Cristiana y Actualidad. Hoy estamos aquí en esta noche de jueves, acompañándoles nuevamente y gracias por estar con nosotros en esta nueva edición. Quien les habla es su servidor Omar Gutiérrez en compañía del equipo de producción Jorge Carrizo, agradeciendo primeramente a Dios la oportunidad de poder compartir con ustedes este hermoso tema que vamos a tratar esta noche y por supuesto hacerles la cordial invitación a que si se están perdiendo los programas en vivo, pueden verlo a través de nuestro canal de YouTube en Factor de Fe y Perdón. Allí puede ubicar cada uno de los programas que hemos estado grabando, los subimos ya grabados y puede dejar sus comentarios. También quiero decirle que en cada programa usted tiene la posibilidad de participar en la discusión, en el comentario e incluso hacernos preguntas o compartirnos sus pensamientos con los números telefónicos de la radio que voy a compartir a continuación. Estamos en el 425-5232, 425-0933 o envíenos un mensaje de WhatsApp al 385-504-4288. Esos son los teléfonos de la radio para que usted pueda comunicarse con nosotros y participar de la conversación que vamos a estar teniendo esta noche, ¿sí? Por desgracia no nos va a acompañar nuestro hermano ni Eduardo ni Pablo, no están con nosotros en esta oportunidad, pero vamos a hacer que este servidor pueda compartir este tema tan complejo porque vamos a hablar de la Santa Cena. Es uno de las ordenanzas más solemnes dentro del cristianismo y espero poder compartir con ustedes en este corto tiempo lo más complejo que se pueda sobre este tema, ¿no? Lo que más podamos desarrollar, porque es un tema muy interesante y es uno de los puntos más controversiales entre todas las confesiones cristianas actuales, ¿no? Actuales y también desde la fundación de la Iglesia de Cristo, ¿no? Desde que la Iglesia empezó a expandirse a todos los rincones de la tierra, muchos de los puntos doctrinales que empezaron a diverger entre los distintos grupos cristianos está la Santa Cena, ¿no? Y yo quiero comenzar por leer uno de los textos que más me gusta acerca de este evento. Se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, desde el versículo 14 en adelante. Lucas, capítulo 22, versículo 14 en adelante. Dice la palabra de Dios: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca, porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es del nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. Así que yo quiero dejarlo hasta ahí, porque este es el relato que Lucas nos hace acerca de la institución de la Santa Cena, ¿no? La Santa Cena también se conoce como la Eucaristía en el mundo religioso, ¿no? Ese evento en el cual participamos del pan y la copa, donde recordamos con solemnidad y reverencia lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Justo en este momento, si usted viaja conmigo hasta este momento histórico, imagínese la mesa donde los 12 apóstoles están sentados a Jesús y estar ahí compartiendo este momento tan único sin percatarse de que la próxima vez que vuelva a ocurrir, tal como Jesús lo está describiendo acá, ocurrirá en el reino de los cielos, cuando toda la historia humana termine y estemos en la presencia de Dios y podamos junto a Él volver a sentarnos a la mesa y participar junto a Él de este solemne evento, ¿no? Pero es importante que destaquemos hagamos unos cuantos comentarios, destacar algunas cosas de este pasaje que acabamos de leer, ¿no? En primer lugar, existen distintas posturas respecto de cómo se debe interpretar el evento de la Santa Cena dentro de las iglesias cristianas, ¿no? Y yo quiero mencionar, por decirles algunas cosas, quiero mencionar algunas principales, mientras que hay otras posturas menos conocidas, pero hoy vamos a dedicarnos a las posturas más conocidas dentro del mundo cristiano. Y vamos a comenzar, por ejemplo, con la postura católica histórica, ¿no? La Iglesia Católica Romana postula que la participación de la Cena del Señor o de la Eucaristía, que ellos le llaman Eucaristía más que todo, y la palabra Eucaristía nosotros la encontramos en 1 Corintios 11, cuando el apóstol Pablo está enseñando acerca de cómo se debe participar de la mesa del Señor, de la Cena del Señor a los corintios. Ahí aparece la palabra griega Eucaristé, que significa acción de gracias, ¿no? Y yo creo que siempre cuando empezamos con las definiciones es importante saber que cuando nosotros definimos los términos y sabemos de qué estamos hablando, podemos hablar con la teología correcta, ¿no? Podemos
desglosar lo que la definición nos está indicando sobre un concepto. Y cuando hablamos de lo que es Eucaristía, no es incorrecto llamarlo Eucaristía, ¿no? Porque quiere decir acción de gracia, lo cual denota que es un momento para dar gracias a Dios por lo que Jesús hizo por nosotros, ¿no? Y en este momento solemne, cuando Él está sentado junto a los apóstoles y va a participar de la Santa Cena, la historia de la humanidad está a punto de cambiar, porque justo ahí es cuando Él se está preparando para entregar su vida en favor de todos nosotros los pecadores y poder tener acceso a Dios gratuitamente, ¿no? Por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe, dice Efesios 2, 8, 9. Pero bien, la postura de la Iglesia Católica Romana es indicar que la Santa Cena se lleva a un concepto teológico llamado la transustanciación. Y la transustanciación, así como usted lo escucha, transustanciación, se refiere a que los elementos del pan y el vino, después de que el cura o el sacerdote pronuncia las palabras sagradas con respecto a este tema, y consagra el pan y el pan y el vino pasa a ser literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Y para eso se basan en Juan capítulo 6, donde Jesús habla que es el pan de vida, ¿no? Y dice que el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede tener vida eterna. Y él dice que él es el pan de vida, su carne es verdadera comida y su sangre verdadera bebida, ¿no? Entonces ellos se basan en la interpretación de Juan capítulo 6, que es uno de los pasajes más extensos del Evangelio de Juan, y que habla precisamente hace una alusión respecto a lo que es lo que es la Santa Cena, ¿no? Y de ahí entonces entendemos literalmente que cuando el pan y el vino se consagran, para los católicos el pan ya deja de ser pan y se convierte en la carne de Cristo, en el cuerpo de Cristo literalmente, ¿no? Hay un cambio de accidente. Los accidentes son los elementos que cambian su propiedad química, su propiedad física, por lo que el sacerdote dice que es, ya no es pan sino cuerpo y ya no es vino sino sangre de Cristo, ¿no? La sangre que representa el pacto, que representa el pacto nuevo para entrada sin impedimentos a la gracia de Dios, a lo largo de toda la Biblia siempre la sangre ha sido una representación de un pacto, ¿no? De los pactos que se hacen con Dios, y en este caso es un pacto eterno a través de la sangre de su Hijo Jesucristo, y por eso es importante saber que al participar de estos elementos debemos tener la mayor reverencia posible. Pero ya vamos a hablar de eso, ¿no? Vamos a continuar con este tema de la transustanciación, donde ellos postulan que esto es lo que sucede. Por otro lado, tenemos la iglesia ortodoxa griega. Recuerden que esta es la iglesia que se separó, que fue cismática en el año 1054 y que ya había tenido conflictos en los siglos 7 y 8 con la iglesia católica romana del occidente, y que a su vez no adoptó ninguna postura oficial respecto a la Santa Cena, ¿no? Pero de igual manera ellos siguieron aceptando el concepto de que el cuerpo de Cristo literalmente estaba presente en el pan y la sangre de Cristo estaba literalmente presente en el vino. Entonces ellos, aunque no aceptaron o no aceptan aún, durante ese tiempo no aceptaron el concepto de la transustanciación, ellos después lo adhirieron en el concilio de Jerusalén en 1676. Adhirieron en este concilio el significado del concepto real, ¿no? Sin embargo, hay otras posturas. Vamos ahora a referirnos a la postura protestante, la postura cristiana, ¿no? Porque vamos a analizar, como dije al principio, las definiciones y cuáles son las posturas bíblicas reales para que podamos tener evidencia concreta y presentar las interpretaciones correctas para entender cómo se lleva a cabo este solemne evento, ¿no? Y cuando hablamos de las posturas protestantes, por ahí se dijo en alguna oportunidad en los siglos XVI, siglo XV y siglo XVI, se habló de la consubstanciación. La consubstanciación, que en realidad es una postura opuesta a la transustanciación, es una postura que indica que realmente la presencia real de Cristo está presente en el pan y el vino, pero no para convertir a los elementos en pan de pan y vino en carne y sangre respectivamente, sino que coexisten. Voy de nuevo, la consubstanciación se refiere a que el pan sigue siendo pan, pero que coexiste con la carne de Cristo, mientras que el vino sigue siendo vino y coexiste con la sangre de Cristo. Hay una coexistencia junta. Eso es lo que postula la consubstanciación y que viene a ser una postura opuesta a la transustanciación. Y se dijo mucho tiempo que esto era una postura de Martín Lutero, de los protestantes, de los primeros reformadores, pero que en realidad en el catecismo de la Iglesia Luterana no aparece que esta postura haya sido desarrollada por Martín Lutero,
y que en realidad había sido postulada por un monje católico, quien lo había postulado por primera vez, y que fue una de las posturas que con el paso del tiempo ha sido aceptada incluso por algunos círculos protestantes, algunos círculos evangélicos cristianos, ¿no? Que aceptan que la presencia real de Cristo está en el pan y el vino, coexistiendo sin reemplazar los accidentes o los elementos del pan y el vino, ¿no? Eso es lo que significa consubstanciación. Luego tenemos lo que es lo que es el memorialismo, y aquí es donde este es el tercer punto que es compartido por la gran mayoría de los cristianos evangélicos. El memorialismo, que comenzó con Ulrico Zwinglio en Suiza, sí es uno de los primeros reformadores y que es quien aceptó realmente, en discusión con Martín Lutero y Juan Calvino, que los tres tenían estas posturas un poco enfrentadas, ¿no?, sobre la Santa Cena. Y en realidad la postura de Zwinglio era que el pan y el vino en realidad eran elementos conmemorativos, ¿sí? Conmemorativos de la cena del Señor, de lo que Cristo hizo por nosotros. Es decir, ni el pan se convierte en carne, ni el vino se convierte en sangre. No hay ninguna interacción respecto a estos accidentes, ni ninguna interacción respecto a la conversión de los elementos químicos, ni sus propiedades, ni nada de esto como se postula en la transubstanciación, sino que es simplemente el pan un símbolo del cuerpo de Cristo y la sangre un símbolo de la sangre de Cristo, ¿no? El vino en la copa es un símbolo de la sangre de Cristo. Entonces, eso se conoce como memorialismo y es aceptada por la gran mayoría de los cristianos protestantes. Somos los que realmente practicamos esta visión, ¿no? Ahora, si nosotros echamos un vistazo al Evangelio de Juan en el capítulo 6, vamos a buscarlo juntos, el Evangelio de Juan capítulo 6. Nosotros tenemos que entender que cuando vamos a interpretar un pasaje bíblico, tenemos que hacerlo de dos maneras. Número uno, tomando el contexto inmediato en donde está el versículo que vamos a querer interpretar, el contexto en el que se está dando ese versículo, y el contexto general, el cual indica el libro donde está ubicado ese texto. Es decir, si yo voy a interpretar algún pasaje de los Salmos, en un capítulo particular, digamos el Salmo 51, por decir algo, cuando el rey David dice que en pecado fue concebido, lo concibió su madre, por ejemplo, cuando vamos a tratar de interpretar lo que el rey David está tratando de decir allí, no podemos ignorar que el contexto inmediato es un salmo de arrepentimiento, de dolor. O sea, el escritor, que en este caso es el rey David, está haciendo es decir, un descargo de su sentimiento de arrepentimiento y está escribiendo lo que siente. De manera que ahí hay elementos poéticos que no podemos interpretar de manera literal, ¿no? Y segundo, que está ubicado en todos los demás salmos que son lectura sapiencial o lectura poética, de tal manera que eso condiciona, esos dos elementos condicionan nuestra forma de interpretar la Biblia. Entonces es importante saber cuál es el contexto inmediato y cuál es el contexto general del libro que contiene el pasaje que nosotros queremos interpretar, ¿no? En este caso, en el Evangelio de Juan, cuando nosotros vamos a ubicarnos en el versículo 56, dice el Señor: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como sus padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum, ¿no? Jesús hablando de sí mismo, ¿no? De ser el pan que descendió del cielo y que todos los que comamos de él vamos a permanecer en él. Pero también, si nosotros seguimos leyendo un poco más adelante, porque hasta ahí se detienen, por ejemplo, nuestros amigos católicos y otros que entienden que la Santa Cena es una conversión literal del cuerpo y la sangre de Cristo, otros que entienden ese pasaje de esa manera, quieren detenerse en esa parte del texto, ¿no? Pero lo ideal es que tenemos que seguir leyendo para entender todo el contexto de Juan 6, ¿no? Que es un pasaje bastante interesante. Mucho más adelante, dice el versículo 66, ¿no? Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió,
¿No os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste le iba a entregar y era uno de los 12, ¿no? Pero también es importante que entendamos por qué muchos de los discípulos se fueron hacia atrás. ¿Por qué se fueron hacia atrás? Porque las palabras que Jesús estaba predicando, ellos las estaban entendiendo literalmente. Si nosotros hacemos un cuidadoso estudio del Evangelio de Juan, vamos a entender que todo el Evangelio de Juan es alegórico. Los yo soy de Jesús son alegóricos y metafóricos. Por ejemplo, en Juan 11:25 Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No es que Jesús sea la resurrección literalmente, no. Es que él metafóricamente está hablando de ser ese poder resurrector, o sea, que resucita a quienes creen en él, ¿no? Otro ejemplo es cuando en Juan 3, del 3 en adelante, Jesús tiene la conversación con Nicodemo y habla diciendo que, no, que para poder entrar en el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Y fíjate cómo Nicodemo le respondió, ¿cómo un hombre puede nacer de nuevo siendo ya viejo? O sea, él no había entendido que Jesús estaba hablando metafóricamente. Entonces, nosotros vemos una y otra vez en varias partes del Evangelio de Juan que todas las veces que Jesús quiere enseñarnos una verdad teológica, lo hace de manera metafórica y espiritual. También en Juan capítulo 10, Jesús dice que ese es la puerta de las ovejas. No es que Jesús es una puerta literalmente, sino que está hablando en sentido metafórico, figurativo, para darnos a entender que Él es una puerta por donde espiritualmente deberíamos pasar las ovejas que hemos creído en Él, que hemos confesado en Él, ¿no? Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Estos son conceptos totalmente abstractos. No podemos identificar este texto literalmente. Entonces lo mismo pasa con Juan capítulo 6, ¿no? Juan capítulo 6, cuando Jesús dice que yo soy el pan de vida, no es que Jesús es un pan francés o es un pan lactal o un pan, no sé, de dieta. No es nada de esto, no es nada de esto. Entendamos esto. Entendamos que realmente lo que Jesús está tratando de decir es que lo que Él es como comida representa estas cuestiones, ¿no? Entonces es importante que nosotros entendamos que cuando Jesús está hablando en el Evangelio de Juan acerca de las verdades teológicas que nos quiere enseñar, Él nos está diciendo realmente verdades figurativas a través de metáforas, a través de imágenes y tipologías que debemos aprender a interpretar y no caer en la trampa de entenderlas literalmente, ¿no? Por eso hablo del pasaje en su contexto inmediato y en el contexto general. Cuando hablo del contexto general, hablo de todo el libro y todo el Evangelio de Juan, eh, que todo el Evangelio de Juan es realmente metafórico y figurativo, ¿no? Ahora, fíjese el versículo 63. Dice, el, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ese es el texto clave para entender todo el discurso de Jesús acerca de que Él es el pan de vida. Todo ese discurso que Él habló, que Él era el pan de vida, que su carne es la verdadera comida y su sangre verdadera bebida, yace o desciende, o mejor dicho, se entiende interpretando el versículo 63. Leo nuevamente, Juan capítulo 6, verso 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Ya Jesús nos está dando ahí una clave para entender que Él no está hablando literalmente de ser un pan que cayó del cielo, sino que está hablando de una verdad teológica que yace o subyace, mejor dicho, en lo que representará la carne y la sangre del Señor. Ahora, representa esto que el memorialismo, la transustanciación y la consustanciación son posiciones que entonces deberíamos discutir abiertamente. Yo diría que sí. Yo diría que sí, porque cuando nosotros estamos hablando o enseñando una de las verdades más fundamentales del Evangelio, que es el compartir la Santa Cena, deberíamos tomar la consideración de discernir adecuadamente el significado de lo que estamos haciendo, ¿no? Por eso vamos a 1 Corintios capítulo 11, que este es otro texto muy, muy importante para que nosotros podamos definir qué era lo que hacían los primeros cristianos, cómo entendieron los primeros cristianos esta Santa Cena, ¿no? Recordemos que en el libro de los Hechos hay algunos pasajes donde se habla que los discípulos se reunían y partían el pan, ¿no? Y aparecía todo
todo este texto que sugiere que era un momento de alegría, de gozo, de júbilo, pero que también era un momento de respeto, de reverencia. Yo creo que las iglesias deberían tomar en consideración que este es un momento único en el cual los creyentes que han depositado la fe en Cristo Jesús tienen que conmemorar lo que Jesús hizo por nosotros. Es algo único, ¿no? Y que a su vez, cuando lo hacemos adecuadamente, vamos a participar de las bendiciones de Dios. No podemos simplemente tomar algunos conceptos teológicos abstractos y escondernos detrás de ellos para luego no justificar, o tratar de justificar, mejor dicho, irreverencias y faltas de respeto ante estas solemnes acciones, ¿no? Yo quiero leer en 1 Corintios capítulo 11, dice del verso 23 en adelante, y vamos a ir explicando poco a poco cada uno de estos textos porque me parece que es uno de los textos bíblicos más completos sobre la institución de la Cena del Señor y que es importante que practiquemos una y otra vez para que las iglesias vuelvan al principio de cómo se celebraba la Santa Cena, ¿no? Cómo se instituía, cómo teníamos que tener cierta reverencia ante este evento tan solemne que es la Santa Cena. Dice 1 Corintios capítulo 11, verso 23 en adelante. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Yo creo que el apóstol Pablo está haciendo énfasis en la conmemoración, porque cuando el apóstol Pablo explica cómo el Señor Jesús partió el pan y lo dio, termina diciendo, haced esto en memoria de mí. Y lo mismo pasa con la copa. Cuando él después de haber cenado toma la copa y explica lo que representa, también dice, hagan esto en memoria de mí. O sea, tanto la participación del pan como de la copa son es una conmemoración, son conmemorativos. Por tal motivo, tenemos que entender que estos símbolos son representaciones de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. O sea, esa es una conmemoración. El cuerpo de Cristo está sentado a la diestra de Dios, es un cuerpo glorificado y que va a venir porque lo prometió en su segunda venida. No es que desciende todas las veces que el sacerdote pronuncia ciertas palabras o que algunos cristianos creen que de repente el vino se convierte en sangre y empieza a saber a sangre. No. Y hay otro punto importante que hay que destacar para que los amigos católicos también consideren, ¿no? Cuando ellos participan de la Eucaristía solamente comparten el pan, no comparten la copa, ¿no? Es interesante saber eso también y que haya una discusión teológica respecto a ese tema. Solamente comparten el pan y ellos indican que con el pan la feligresía o los miembros de la iglesia ya están participando de la sangre, lo cual es incorrecto porque aquí el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios que él está enseñándoles lo que él mismo recibió, ¿no? Lo que sucedió durante la Santa Cena, ¿no? De partir el pan y compartir la copa. Dice el verso 26, así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa, por eso dice, cuando comas el pan y bebieras la copa, no solamente participes de un solo elemento, hay que participar de los dos. La muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Ahora, hay otro texto importante que sigue después en el verso 27, donde ahí el apóstol Pablo pasa a reprender a los corintios que no respetaban porque no entendían la solemnidad de este evento, ¿no? Y que esto es importante y digno de mencionarlo porque hoy en día muchas de las congregaciones quizás es necesario que volvamos a tomar en cuenta lo que representa la Santa Cena para nosotros. Es un examen de conciencia, un examen de mente, alma y cuerpo, ¿no? Donde nosotros estamos siendo examinados por la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, a ver si estamos capacitados para participar realmente de este evento solemne porque es único. Cuando lo hacemos con un corazón dispuesto, un corazón preparado, lo estamos haciendo verdaderamente para el Señor, para que haya bendición espiritual en nuestra vida. Dice el verso 27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y mira lo que pasa. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Wow, esa es una declaración bastante fuerte, ¿no? Que hace el apóstol Pablo respecto a eso. Es muy fácil perderse en este juego de palabras que estamos viendo acá,
Porque uno podría decir, qué significa participar de la Santa Cena del Señor indignamente, ¿no? Indignamente, como bien lo dice el apóstol Pablo, la clave para entender esa palabra está en el verso 31. Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que hermanos míos, cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros. Ya nos está dando una pista de lo que significa indignamente. Hay gente que no esperaba a nadie para participar. Número 2, si alguno tuviera hambre, coma en su casa. O sea, pasaban hambre y por lo tanto iban con la intención de comerse el pan y no de recordar lo que el pan significa. Para que no se reúnan para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Esto es lo que, y ahí termina el pasaje, ¿no? Entonces, entendemos que la copa del Señor indignamente es cuando los corintios o cuando todas las personas no toman conciencia de lo que significa realmente lo que es el cuerpo y la sangre de Cristo entregado por nosotros. Recuerden que Jesús fue el Cordero Pascual que se entregó por cada uno de nosotros y que su carne y su sangre son símbolos en el pan y el vino que nos ayudan a conectar una comunión especial con Dios. Es decir, tener una comunión íntima con ese momento en el que estaba a punto de cambiar la historia de la humanidad. Por tal motivo es que se dice, y el apóstol Pablo hace énfasis en hacerlo en memoria de él. O sea, hay que conmemorar, hay que recordar ese momento único y vivirlo con esa reverencia, con esa solemnidad. Por eso cuando lo toman indignamente, hay juicio de Dios sobre el pueblo. ¿Por qué hay juicio de Dios sobre el pueblo? Porque Dios quiere corregir las cosas que están mal delante de su pueblo. Dios quiere que nosotros tomemos conciencia de las cosas sagradas, las cosas que son realmente únicas, las cosas que son realmente dignas de respeto, dignas de temor de Dios, ¿no? El temor de Dios no es tenerle miedo, sino reverencia. Y esas son las cosas que hemos visto a lo largo de los años que han cambiado drásticamente, han cambiado muchísimo. Yo quiero permitirme hacer un comentario aquí muy breve antes de irnos a la primera pausa, de que en la cena del Señor, durante el tiempo digamos, de algunas nuevas congregaciones que por ahí son un poco más abiertas a ciertos estilos de música, a ciertos estilos de adoración, ciertas cosas, había que tener cuidado y entender que en estos momentos, en la cena, digamos, es un momento único, sagrado, de respeto, de consideración, ¿no? Y mire que el apóstol Pablo está revelando que muchas de las enfermedades que tuvieron los corintios eran en parte porque no habían hecho un examen de sí mismos antes de participar de este evento solemne. Así que vamos a hacer la primera pausa, vamos a ir con el primer tema y a la vuelta vamos a compartir con ustedes ya la parte final del programa. Espero que esto hasta ahora les esté gustando. Quiero recordarles que los números de la radio para que usted participe, si quiere llamarnos, hacer su comentario, su pedido de oración, su pregunta o simplemente comunicarse con nosotros, puede hacerlo llamándonos al 425-5232, 425-0933 o escríbanos un mensaje de WhatsApp al 385-504-4288. Aquí vamos a estar recibiéndolo y llevamos a la primera pausa con el tema de Jesús Adrián Romero, Me dice que me ama. Estamos de vuelta con el programa Fe Cristiana y Actualidad, estamos de vuelta y ya nos quedan ya pocos minutos. La verdad que el tiempo pasa volando cuando estamos disfrutando de compartir este momento de conceptos teológicos y verdaderas expresiones cristianas que son necesarias rescatar para que nosotros podamos crecer en la sana doctrina, en cosas que verdaderamente las palabras nos enseñan, ¿no? Habíamos mencionado inicialmente que la Iglesia Católica Romana compartía lo que es la transustanciación, que convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. O sea, realmente el pan es la carne real de Cristo y la copa es la sangre real de Cristo. Esto se conoce como transustanciación. Y hay un dato interesante, en el concilio de Constanza, en 1414 después de Cristo, es cuando la Iglesia romana declara que ahora ya se va a participar solamente del pan. O sea, ya no se entrega la copa para que los fieles puedan beber de ella, sino que dicen o declaran que ya Cristo está presente en las dos especies, que Cristo ya está presente en el pan y que ya no es necesario lo que es la copa, ¿no? Y hay otra postura que se conoce como la consustanciación, que algunas iglesias cristianas lo creen, que tiene que ver con la presencia real de Cristo
pero en coexistencia con los accidentes. Es decir, en cada uno de los elementos de las especies, tanto del pan y el vino, está la carne de Cristo y la sangre de Cristo, pero en coexistencia. No es que los elementos se transforman como en la postura de la transustanciación. Y finalmente tenemos lo que es el memorialismo, ¿no? El memorialismo es lo que la gran mayoría de iglesias anabautistas y cristianas evangélicas creen, ¿no? Que es un acto conmemorativo y que los elementos o las especies del pan y el vino son en realidad símbolos, símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo y que representan una conmemoración a lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, tal como lo dice las Escrituras, ¿no? Ahora, es interesante saber también que estas posturas han sido objeto de controversia y discusión durante siglos, ¿no? Pero qué bueno que cuando nosotros vamos estudiando la historia, porque cuando queremos estudiar teología no podemos despegarnos de la historia, ¿no? La historia nos enseña cómo la iglesia fue haciendo las cosas y cómo se ha ido desarrollando muchas de las creencias que hoy en día practicamos y que nosotros no podemos nunca despegarnos de las escrituras, porque una de las tradiciones, eh, de las costumbres y tradiciones de la iglesia ha sido también proclamar la iglesia como autoridad, ¿no? No hablo de la iglesia cristiana, hablo de algunas iglesias religiosas y confesionales, digamos, iglesias de confesiones históricas, en realidad tienen la costumbre de invocar la tradición y las costumbres como regla de doctrina y fe. Mientras que nosotros los cristianos protestantes, digamos, el colegiado evangélico, se, digamos, se abstiene de utilizar ciertas tradiciones que se desarrollaron después de lo que es el cristianismo primitivo para refugiarnos y volver a la pureza de las Sagradas Escrituras, ¿no? Obviamente se piensa de la sola Escritura como única regla de fe y vida y moral, lo cual establece que la Biblia es la palabra de Dios y es nuestro manual de vida y ahí es donde tenemos que recurrir para la doctrina y la enseñanza de todas las cosas que nosotros creemos en la fe, pero que la sola Escritura no es el único, digamos, no es el único medio de doctrina, ¿no? También, o sea, es el único medio de doctrina, pero también compartimos ciertas tradiciones, como por ejemplo el orar con los ojos cerrados, orar de pie, son ciertas tradiciones que se han ido desarrollando y que no son dañinas de por sí. Pero tenemos que tener cuidado con ciertas tradiciones que contradicen la palabra de Dios. Esas tradiciones son las que tenemos que ir dejando atrás, ¿no? Y ver la Biblia con lentes que puedan ubicarnos a cómo pensaba el autor del pasaje que estamos leyendo y ubicarlos en los dos contextos que yo mencioné anteriormente, ¿no? En el contexto inmediato, que es el capítulo que contiene el texto, y el contexto general, que es el libro que contiene el capítulo, que contiene el pasaje. Ahora bien, yo quiero referirme nuevamente al 1 Corintios capítulo 11, donde nosotros entendemos que el verso 29 dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, alguien podría preguntar qué se refiere discernir el cuerpo del Señor, ¿no? Y cuando nosotros seguimos leyendo, que encontramos la respuesta en el verso 33, vemos que no los corintios no se esperan unos a otros, que van a participar de la Santa Cena con hambre, algunos quizás pasado de tragos, y se ha desvirtuado, ¿no? Se ha desvirtuado lo que es participar de la Santa Cena, ¿no? Y esto es un tema de reflexión, porque si esto les pasó a las primeras iglesias cristianas, a las iglesias primitivas, ¿qué nos podría estar pasando a la iglesia hoy? 2000 años atrás, cuando todavía los apóstoles vivían y caminaban y fundaron ciertas iglesias, podían hacer estas correcciones. ¿Qué podríamos decir hoy en día, no? Hoy en día, ¿qué es lo que se está practicando en las confesiones cristianas? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos practicando respecto a esto? Si estamos o no teniendo el respeto adecuado, el respeto debido a este evento solemne, ¿no? Yo creo que es un tema para reflexionar, un tema para que nosotros podamos ver y decir, sí, si a los corintios les pasó a eso, ¿cuántas más iglesias de las iglesias primitivas pudieron haber sufrido de ese mismo mal, ¿no? Ahora se nos cuenta a través de la escritura que los corintios la pasaron bastante mal por no discernir el cuerpo. Entonces, esta expresión, no discernir el cuerpo del Señor, tiene que ver con no estar a la capacidad de entender la reverencia que amerita la representación del cuerpo de Cristo. O sea, el cuerpo de Cristo fue inmolado por nosotros. No tomó en cuenta los pecados de los hombres, sino el amor y la gracia de Dios, es lo que dice la Escritura. Y por ende, cuando esto pasa así, es como que estuviésemos despreciando el sacrificio de Cristo, como que estuviéramos menospreciándolo, ¿no? Como que estuviéramos diciendo, esto es una comida más, es una cena más, es cualquier cosa. Entonces, yo también quisiera responder algunas objeciones
que se han levantado respecto al memorialismo, que es una de las posturas que yo adopto, que el memorialismo, recuerden que es la representación simbólica del cuerpo y la sangre de Cristo, en decir que es una mera conmemoración. Muchas veces se ha dicho eso en contra de esta posición, ¿no? Y no es que es un mero recordatorio, no es simplemente la palabra mero allí, ¿no? Que a veces la utilizan para desvirtuar un poco esta postura, sino que realmente el corazón de cada creyente es donde está la reverencia respecto a esta solemnidad, ¿no? Es en el corazón de cada creyente, no en la teología que alguien pueda decir si se convierte o no en la carne o en la sangre de Cristo, si es la presencia real. Yo creo que cuando la iglesia protestante, la iglesia cristiana, la iglesia evangélica que se adhiere a la palabra de Dios, en realidad la Santa Cena, la presencia de Cristo está realmente. Eso es algo que debemos mencionar, pero no lo he dicho hasta ahora. Sí está realmente, su presencia está realmente en lo espiritual. Espiritualmente, porque Jesús dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Mateo 28, 19 y 20. Él dijo eso, de manera que tanto en la Santa Cena como en el bautismo que hablamos en el programa pasado, si no lo ha visto, puede ubicarlo en el canal de YouTube Factor de Fe y Perdón. En el programa pasado hablamos de eso. Jesús, la presencia real de Jesús, la presencia real espiritual, está con nosotros en cada actividad que nosotros hacemos para el Señor. Bien sea para el servicio dominical de los cultos que hacemos, por la predicación evangélica, en el evangelismo, en la Santa Cena y en el bautismo. Jesús está presente en todas estas actividades. No deberíamos limitarlo únicamente a la Santa Cena o a los elementos que son el pan y el vino, sino que Jesús está realmente participando con su iglesia a nivel espiritual, o sea, su presencia real, Cristo realmente está. Solo que el cuerpo glorificado del Señor está a la diestra del Padre, como lo ha enseñado la Biblia, y que Él va a venir por segunda vez, según las Escrituras, ya no en relación al pecado, sino para llevarse a los suyos y juzgar al mundo. Entonces, esto es lo que nosotros creemos y estos son los fundamentos bíblicos cristianos, los fundamentos básicos de la fe protestante, que es la postura que yo adhiero, ¿no? Yo respeto mucho las otras confesiones, pero creo que si hacemos un análisis, eh, una crítica textual, una crítica, digamos, teológica respecto a lo que las escrituras enseñan respecto a la Santa Cena, vamos a tener evidencia suficiente para probar que en realidad estos símbolos han sido representaciones de la Cena del Señor. También se suele decir que hay padres de la iglesia o primeros cristianos, entre comillas, porque a veces te citan un padre de la iglesia del siglo VI, VII, que no vendría a ser ya un primer cristiano, sino ya la iglesia había tenido 600 años de su existencia, y dicen que algunos padres de la iglesia creían en la transustanciación, que la postura católica es la histórica, y esto y aquello, pero realmente hay algunos padres de la iglesia que también defienden lo que es el memorialismo que se rescató después con la Reforma Protestante y que al citar a los padres de la iglesia tenemos que tomar en cuenta que toda la patrología o la patrística, que es la parte de la teología que estudia a los padres de la iglesia, se tiene que estudiar como un todo, ¿no? Como un todo en cada época, porque no, los padres de la iglesia no creían todo lo mismo, ¿sí? Tenían distintas posturas en relación a distintas creencias y la Cena del Señor no era para menos, era una de ellas en la cual se diferenciaba mucho esto. Y a la larga no solamente leer uno o dos padres de la iglesia para sustentar una posición, sino leer el pensamiento patrístico en general, ¿no? Así que ahí es donde nosotros vamos a entender eso. Y por otra parte o por otro lado, también entender que digamos, los padres de la iglesia tampoco eran seres imperfectos, eran seres infalibles, perdón, ¿no? No eran seres perfectos, no eran seres infalibles, eran seres imperfectos que también desarrollaron su teología y también mucho de su pensamiento podría ser juzgado a la luz de la palabra, ¿no? A ver si algunas de las cosas que ellos creían o practicaban se podría sostener con la escritura. Bueno, ya estamos terminando y quiero aprovechar estos últimos 5 minutos para pedirte que ahí donde tú estás tengas hoy un encuentro con el Señor, ¿no? Hoy la presencia de Cristo está realmente está con nosotros en esta hora, en este momento, y que es importante que hoy tomes en consideración este momento único en el cual estos elementos que acabamos de discutir en teología, lo que es el pan y el vino y lo que es la transustanciación, la consustanciación y el memorialismo, que son posturas que se han sostenido en las confesiones cristianas, hoy todos podemos estar de acuerdo que hay una sola presencia real de Cristo, y es aquella que viene cuando abrimos nuestro corazón a Él. Cuando podemos decir, Señor, aquí está mi corazón, mi mente, yo quiero que tú trates con mi vida, trates con todo me ayudes a organizar mi corazón, mi mente, mis pensamientos,
y yo pueda estar ahí contigo. Así que yo te voy a pedir que hagas conmigo esta oración ahí donde tú estás, remiseros, aquellos que nos están escuchando en cualquier lugar, puedan repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora yo te doy gracias por este día, gracias por tu amor, gracias por hablarme en esta noche. Yo me arrepiento de mis pecados, de mis fallas, de mis errores. Sé, Señor, que moriste por mí en la cruz del Calvario y sé que instituiste esta santa cena para tomarla conmigo cuando yo esté en tu presencia. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. A partir de hoy, cambia mi vida. Entra a mi corazón, ordena mi vida y ayúdame a caminar contigo todos los días, desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración, estás en Santiago del Estero, quiero recordarte que nos estamos ubicando ya no este sábado debido a que van a ser las elecciones presidenciales aquí en la Argentina el domingo, pero vamos a estar este lunes en la Plaza Libertad a las 21:30. Lunes, Plaza Libertad a las 21:30 para que podamos orar por ti, orar por los tuyos, orar por todos aquellos que tengan realmente necesidades y compartir, por supuesto, un mensaje de reflexión para tu vida. Si no estás pudiendo sintonizarnos a tiempo en este programa, queremos recordarte que puedes hacer una visita a nuestro canal de YouTube, Factor de Fe y Perdón, suscribirte allí y ahí estamos subiendo todos los programas que emitimos cada martes y cada jueves a través de la radio exclusiva 103.7 FM de 21 a 22 horas. Esa es la cita que pautamos ya para el próximo martes. Vamos a estar también por aquí en esta misma emisora. Y si no puedes verlo, puedes visitarnos en YouTube también. Y en Buenos Aires 120, también estamos congregándonos los domingos a las 19:30, Buenos Aires 120. Allí también están haciendo una nueva congregación, están haciendo una nueva obra para el Señor. Y bueno, todo es para la gloria de Dios. Todo lo que viene pasando en Santiago del Estero es para que Dios traiga nuevos tiempos para esta ciudad. Y oramos para que Argentina tenga un nuevo comenzar en estos próximos 4 años, sea quien sea el candidato que pueda ostentar la silla presidencial. Oramos para que Dios tome el control de sus pensamientos y la sociedad pueda vivir en paz y en tranquilidad. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, que Dios te bendiga, nos despedimos, le damos saludos a todos los hermanos del Factor de Fe y Perdón, Pastor Eusebio Cortés en Venezuela, los hermanos de la Barca de la Iglesia Bautista del Centro, Belgrano 221, también a Gina, Andrea Albarracín, a Lili Coronel, a todos los que nos escuchan, Gabriel Omar, el pastor Pablo Cortés, Eduardo Contato, todos los que nos escuchan, Zulema, Jesús Gabriel, Ezequiel, Sandra, todos los hermanos de Factor de Fe y Perdón. Y por supuesto allá en Venezuela, saludos, gracias por acompañarnos, que Dios te bendiga, hasta luego.